Buenos días. Una de las cosas que estábamos viendo ayer acerca de los que leen, de los que guardan, de los que oyen la palabra de Dios. El apóstol Juan decíamos que estaba en la isla de Patmos, una isla a la cual se había creado para llevar a todos los sediciosos, a la gente que era mala, ¿no? Era un lugar de castigo, un lugar de esclavitud, de trabajos forzados, y al apóstol Pablo lo llevaron allá por predicar el Evangelio. Esto debe de ser impactante y debe ser motivante para nuestras vidas, porque lo que él estaba haciendo era exaltar el nombre de Jesucristo. El mundo nos aborrece a nosotros porque somos hijos de Dios. Mucha gente espera que al ser cristianos la gente lo ame. Jesucristo no vino a traer paz, Él vino a dividir. Él vino a dividir a las personas. Y el mundo odia a Jesús. El sistema de pensamiento de este mundo odia a Jesús. Bueno, vemos en el capítulo 2 que el apóstol Juan recibe la revelación de Jesucristo y escribe a cada ángel de las 7 iglesias que están en Asia. Y vemos que la mayoría de las iglesias, excepto una iglesia, son iglesias a las cuales Dios tiene una reprensión. Y esta iglesia que vamos a ver ahorita es la iglesia de Éfeso. Una iglesia pues trabajadora, ¿no? Una iglesia que trabajaba, una iglesia que servía a Dios, pero ya no lo amaba. Entonces la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Pero, aquí viene el pero de Dios, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, esta iglesia en Éfeso era una iglesia que, por lo que leemos aquí, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que servía a Dios, es más, tenía buena enseñanza. Pero no basta eso para agradar a Dios, no basta solamente con hacer cosas. Muchos de nosotros nos convertimos en trabajadores solamente, pero no amamos al amo. Y pensamos que nuestras obras, simplemente las puras obras, sin el amor, son buenas, pero Dios no está de acuerdo con eso. Entonces lo que vemos aquí es que el apóstol Juan escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Una de las cosas importantes que vemos es que Dios dejó este libro, y me refiero no solamente al Apocalipsis, sino dejó la Biblia con el propósito de que nosotros la leyéramos. La Escritura dice
que nosotros necesitamos conocer a Jesucristo. San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Daniel sí, estudió los escritos de Jeremías. La Biblia dice en Deuteronomio que los reyes tenían que leer y escribir una copia de la ley. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer es leer. El apóstol Juan, como Pedro, como el apóstol Pablo, ellos escribieron para que nosotros pudiéramos tener esto ahora en nuestras manos, que es la Biblia, y se compone de 66 libros, ¿sí?, inspirados por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sí, fue escrita por más de 40 autores, los cuales no se conocieron entre sí, pero escribieron de la misma persona, eran cristocéntricos, hablaron acerca de Jesucristo. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer es leer. Escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces dice, escribe al ángel. Otra cosa que vemos aquí, que esta palabra ángel, sí, muchos se refieren que hay un ángel en la iglesia, un ángel de Dios en la iglesia, y que fue escrita a ese ángel. Pero la palabra ángel es la palabra angelos, y significa un mensajero, pero también puede significar un pastor. Entonces, Dios va a demandar de los pastores, no de los ángeles, lo que ellos enseñen. ¿Quién había perdido su primer amor? El pastor. ¿Quién había perdido su primer amor? La iglesia de Éfeso. Y nosotros debemos de entender que estas cartas son para que nosotros estemos alerta qué está pasando dentro de nuestra iglesia, si hay amor o no lo hay. Y dice, escribe al ángel de la iglesia. La palabra iglesia es la palabra eclesia, que significa llamar de fuera, que es una reunión popular, una congregación, ¿sí? Y somos llamados de afuera, somos llamados del mundo para ser injertados dentro del reino de Dios. La iglesia no es la construcción, Dios ya no habita por templos hechos por manos humanas, y a veces las personas dicen voy al templo, una expresión equivocada, porque el templo ahora somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Y vemos que el discurso de esta carta no solamente es para Éfeso, se escribe a 7 iglesias, dice, el que tiene las 7 estrellas, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vemos aquí una de las cosas importantes también. Él tiene las 7 estrellas en su diestra. Estas estrellas se refieren a los cristianos, vamos, al pastor. Dice, el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dios tiene a los pastores en su mano. Dios tiene el liderazgo en su mano. Él quita y Él pone. Él es quien ha llamado a la gente. No es un acto voluntario, no es un acto que el hombre hizo por sí solo. Dios llamó a los hombres a ser pastores, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un llamado de Dios, y Dios tiene a los hombres, a los pastores de las iglesias, en su mano, en su diestra. Dice, en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras. Dios conoce todo lo que nosotros sabemos. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Dios conoce también todo aquello que está dentro de nuestro corazón. Y Él conoce las intenciones por qué nosotros hacemos las cosas. Y dice, y conozco tu arduo trabajo. Reconoce que esta iglesia trabajaba
era una iglesia que probablemente iba a cárceles, era una iglesia que tenía mucho conocimiento, era una iglesia que probablemente iba a los hospitales, hacía una labor con los pobres, era una iglesia que trabajaba en este sentido, ¿sí? Y que Dios reconoce aquí y dice que conoce sus obras y su arduo trabajo. Y no solamente eso, sino la paciencia. ¿Sí? Ellos tenían paciencia, era una iglesia que tenía paciencia. Es la palabra hupomone, que significa resistencia. Ellos resistían probablemente los embates del mal tiempo, las enseñanzas erróneas que había en ese lugar, y eran hombres que tenían paciencia, resistencia, tenían un aguante, ¿no? Pero no solamente tenían un aguante, sino que probablemente tenían un aguante con alegría, una resistencia con esperanza, vamos, con constancia. Y dice, y que no puede soportar a los malos. Era una iglesia que no tenía tolerancia con la gente que estaba comportándose de una forma equivocada. Dice, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. También ellos sí observaban lo que cada persona enseñaba en ese tiempo y ellos sacaban conclusiones y podían determinar si era falso o era verdadero. Lo que nosotros podemos ver hoy es que estos falsos maestros ya estaban dentro de la iglesia de Éfeso y que probablemente esta iglesia tenía enseñanzas equivocadas. Era una iglesia que trabajaba, una iglesia que realmente hacía la voluntad en el servicio a los demás, pero había dejado su primer amor y también se reconoce aquí que tenían paciencia y que no podía soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, la iglesia estaba infestada de una mala enseñanza, de una enseñanza equivocada, una doctrina pues totalmente contraria a lo que Dios decía. Entonces, esta iglesia tenía conocimiento, tenía buena doctrina, podía determinar, bueno, Cash Luna está mal, Dante Hebel está mal, fulano de tal está mal. Sí, sí podía identificarlos y además no los soportaba. Esta palabra soportar, sí, es la palabra que significa bastazo, con la idea de remoción, de levantar, de alzar, ¿sí? De sufrir, de sustentar. Ellos sufrían, no lo soportaban, sufrían las malas enseñanzas, sufrían a los malos apóstoles y no los podían tolerar. La iglesia hoy está en las mismas condiciones. Mucha gente sufre las malas enseñanzas, pero toleramos eso. Y a veces yo veo predicadores que no quieren decir el nombre de la persona que está haciendo eso mal. ¿Por qué? Porque uno tiene que decir la verdad. Cuando los apóstoles decían, sí, o los profetas del Viejo Testamento declaraban a los profetas, lo decían en su cara directamente. No había, es que los voy a ofender. Se están ofendiendo a Dios. Y nosotros, dicen Judas, que contendamos ardientemente. Y necesitamos nosotros entender que dentro de la iglesia va a haber falsos maestros. Y no debemos de tolerarlo. Esto es bueno, esto era algo bueno que ellos hacían. Tenían buenas obras, trabajaban mucho, tenían paciencia, no soportaban a los malos, sí, identificaban las enseñanzas equivocadas. Ahora, ¿tener buena doctrina es correcto? Claro que sí es correcto. Pero muchas personas hoy en este tiempo dicen que tienen la sana doctrina, pero han dejado de amar a Dios. Hemos dejado de amar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora hacemos muchas cosas para Dios,
Ahora trabajamos, nos convertimos en chambistas espirituales, en trabajadores espirituales, pero no tenemos una relación íntima con Jesucristo. Y Dios dice que tenemos un llamado en 1 Corintios 1:9, que hemos sido llamados a la comunión con Dios. No solo a hacer cosas. Es como la esposa que el marido le lleva todo lo que necesita, pero ya no tiene ninguna relación con él. Ya no platican, ya no se salen a la calle, ya no van a un restaurante a comer como antes, ya no se toman de la mano, ya no hay pláticas significativas, todo es sí, no, no tengo tiempo. Entonces muchas veces así estamos con Dios. Es como cuando la gente le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y se puede oír una voz que dice, ¿qué deseas, hijo? Espérate, papá, porque ahorita no tengo tiempo, tengo que llevar a mis hijos a la escuela y ahorita es que quiero hablar contigo pronto porque ya me voy. Es tener una relación íntima. Estas personas podían tener buena doctrina, podían identificar a los falsos maestros, como Austin, como algunos otros que están, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, y podemos ver que se les puede identificar. Y no lo soportamos. Y está bien defender lo que nosotros creemos que es de Dios, porque los apóstoles y los profetas lo defendieron. Pero no debemos de dejar de lado el amor a Dios. Y dice, y los has hallado mentirosos. Se identificaban que esta gente era mentirosa. El apóstol Pedro, en la segunda carta que él escribe en el segundo capítulo, habla que habrá falsos maestros entre el pueblo. Y esto se va a dar en este tiempo, se está dando en este tiempo porque es una señal de la apostasía. Y antes de que venga Jesucristo en el rapto, tiene que haber estos falsos maestros. Entonces, desde ese tiempo, estas personas, esta iglesia identificaba a los que se decían ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En Ezequiel vemos también que Dios censura a los falsos profetas, a los falsos pastores en diferentes libros de la Biblia. Dice, ya ha sufrido, no solamente esta iglesia tenía estas buenas cualidades, sino tenía otra más, ¿no? Has sufrido. Has pasado por momentos angustiosos. Te han puesto cargas para llevar. Has sufrido, pero has tenido paciencia. Y has tenido paciencia. Nuevamente lo repite, has sufrido y has tenido paciencia. O sea, hay una paciencia en esperar, ¿no? Hay dos tipos de paciencia. Una, esperar en las promesas de Dios, y otra, cuando yo estoy pasando por dificultades difíciles en mi vida y estoy esperando en Dios para que Él me guíe o Él arregle las cosas de una forma poderosa. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Bueno, entonces, si está trabajando por amor a su nombre, ¿por qué dice Dios que ha perdido su primer amor? Porque hay mucha gente que trabaja por amor a sus hijos, trabaja por amor a su esposa, pero se perdió la relación íntima, la relación significativa. Y entonces solamente se trata de hacer cosas por los demás, pero ya no paso tiempo contigo, no puedo estar platicando contigo porque tengo muchas cosas que hacer, y entonces se pierde la relación, y aunque yo amo a esa persona, yo ya no tengo ninguna relación con ella. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Otra cosa que tienen estas personas es que no habían desmayado. No se habían desanimado, no se habían deprimido por la situación que estaban viviendo. Pero dice, pero tengo algo contra ti.
que has dejado tu primer amor. Algo que me gusta mucho en Jeremías es cómo Dios narra esta situación. Cómo Jeremías es usado por Dios para expresar esto que nosotros vemos aquí. Capítulo 2 de Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así. Dice Jehová, me he acordado de ti. Dios se acuerda de nosotros. Pero en este caso se estaba acordando de la fidelidad que había en la juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios habla de un noviazgo aquí, de una relación íntima, cuando había fidelidad de Jerusalén a Dios, cuando hay fidelidad de unos novios, cuando se casan pueden estar juntos, cuando se casan pasan tiempo juntos, hablan mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Se procuran. Y entonces Dios dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. O sea, te habías desposado conmigo y me amabas, me buscabas. Yo era tu especial tesoro, vamos. Y andabas en pos de mí en tierra donde no sembraba. O sea, era una mujer, esta mujer, vamos, era mujer, esta Jerusalén, era una ciudad que seguía a Dios en las buenas y en las malas, donde había y donde no había cosas sembradas y donde había cosas sembradas. No había ninguna diferencia. Eso no alteraba su amor. Santo era Israel a Jehová. Santo era, pasado, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, todos los que se oponían a Israel, todos los que estaban en contra de Israel, eran culpables. ¿Por qué? Porque Dios es su atalaya, Dios es su defensor. Sin embargo, ellos habían perdido su primer amor. Y Dios dice en el versículo 5, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? O sea, ya no había esa relación que salían al parque, se abrazaban, se besaban, se decían cosas bonitas, ya no se agarraban de la mano y se iban a pasear por el campo. Se había perdido esa relación. Y es lo que Dios está diciendo. Y es también lo que Dios le dice a la iglesia en Éfeso. Y qué tremendo, ¿no? Yo puedo tener muchas cosas. ¿Cuántos hijos se sienten abandonados? ¿O cuántas mujeres se sienten abandonadas? Porque solamente son cosas las que les dan. Y el hombre puede sentirse, wow, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Estoy haciendo realmente lo que importa. Pero realmente esto es algo muy que debemos de considerar. Entonces no había desmayado, pero tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Hemos dejado el primer, hacemos muchas cosas, pero ya no hay, ya no lo busco, ya me independicé. ¿Qué pasó en el libro de Malaquías? En el libro de Malaquías, la gente se independizó de Dios. Tenían ritos. Y hoy tenemos ritos, muchos ritos. La gente practica la cena del Señor. La gente practica el bautismo, etcétera, cosas. Pero ha perdido su primer amor. No le duele su pecado. No le duele haber dejado ya esa relación con Dios. Prefieren las fiestas, prefieren el antro, prefieren a su familia que tener una relación íntima con Dios, de que pasemos una relación con Él. Sí. Entonces lo que nosotros vemos es el reclamo de Dios a una iglesia que trabajaba mucho, que tenía paciencia, que sufría, que probaba, que tenía buena doctrina. Y esto no es suficiente. Es bueno, sí, pero no es suficiente. Sí. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Sí? Una iglesia puede seguir su camino, una iglesia puede seguir trabajando, pero sin Cristo, sin la luz. ¿Qué hace el candelero? El candelero es el testimonio. Nosotros somos testimonio de la luz que es Jesús y nosotros tenemos que ser luz. Pero esa luz se ha perdido. ¿Por qué? Por la indiferencia, por la falta de amor. ¿Por qué? Porque nos hemos independizado de Dios. Porque somos ingratos. En el libro de Malaquías también eran ingratos. Oh, qué fastidio es esto. Ah, bueno, sí lo voy a hacer. O muchos pueden hacerlo y pueden hacerlo, inclusive ir a las cárceles, pero han perdido su relación, ya no tienen una relación. Y una vida sin estar en el altar de Dios es una vida que languidece. Es una vida que se apagará. Y podrás seguir hablando de Jesús, podremos seguir hablando acerca de Jesucristo, pero no hay una relación, no hay esa relación donde Él me habla y yo le hablo, donde Él me dice lo que tengo que hacer y yo le pido que tenga misericordia de mí, yo le pido que me muestre su palabra, yo le pido ser más santo, yo le pido estar más apasionado. Y entonces Dios reclama y dice, me has dejado. Antes andabas conmigo en tu juventud, eras fiel en tu juventud, pero pasó el tiempo y el amor se enfrió. Y Dios le dice, arrepiéntete. Recuerda por tanto de dónde caímos, a qué le damos más importancia, de dónde caímos. Y arrepiéntete, vuélvete. No solamente cambia de mente, sino cambia de dirección. No solamente cambies tu pensamiento, sí, estoy equivocado, sí, pero tienes que practicar, tienes que ir en contra de lo que estás haciendo hoy. Tenemos que ir en contra de lo que estamos haciendo hoy. Y haz las primeras obras. O sea, inmediatamente, no mañana, dice la palabra en Hebreos. Si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sí? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido. O sea, si no nos arrepentimos, entonces, ¿qué hace Dios? Quita esa luz. Se apaga el espíritu, dicen Tesalonicenses. No es que perdamos la salvación, sino simplemente porque no hay un poder. Porque la obra de Dios se hace a través del Espíritu Santo. Pero si no alimentamos nuestra vida con la palabra, si nosotros no escuchamos la palabra, si nosotros no hacemos su voluntad, si nosotros solamente oímos, no, es letra muerta, vamos. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces Dios manda que nos arrepintamos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y no solamente es que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer, sino tenemos que practicar lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y si Dios dice arrepiéntete, pues yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que cambiar de dirección, de mente. Y tengo que poner en acción las nuevas obras de arrepentimiento. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, tenía algo bueno. Sí. Supuestamente este grupo de los Nicolaitas, hay muchas opiniones respecto a esto, pero algunos dicen que era un grupo que se sentía superior y que permitía inmoralidad sexual e idolatría. Hay una unidad entre la inmoralidad sexual y la idolatría. Es algo que sigue a una de estas dos cosas. Y Dios aborrece dicen ahora, la libertad sexual, mas es depravación sexual. Y la idolatría,
Muchas veces Dios castigó a Israel por ser un país, una nación que lo había dejado y se había ido tras los leños y tras los palos y tras las piedras, adorando también a las criaturas antes que al Creador. Y Dios aborrece eso. Así es de que tengamos cuidado si no hay un ídolo en nuestra vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando una persona ha nacido de nuevo, no puede argumentar que no puede cambiar. Porque cuando se oye con fe, el ser humano es transformado, porque hay un poder en él que lo transforma, lo cambia, lo hace una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que son espirituales oyen al Espíritu Santo. Los que han nacido de nuevo oyen al Espíritu Santo. Los que han sido transformados por el poder, ¿sí?, de la sangre de Jesucristo, del sacrificio en la cruz, oyen al Espíritu Santo. Y dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Qué maravilloso es esto, ¿no? El cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, la eternidad. Lo que nosotros podemos ver aquí es que tú tienes oído, yo tengo oído, para oír lo que está diciendo el Espíritu Santo. Puedo trabajar, puedo tener paciencia, puedo sufrir, puedo tener buena doctrina. Pero si no tengo amor, si no hago las cosas por amor a Él, de nada sirve. Entonces, miremos qué es lo que estamos haciendo. Dios les bendiga, les mando un abrazo y que cada uno de nosotros examine su vida. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Examinar, haz un examen dentro de ti y di: ¿cuál es mi motivación? ¿El amor o las obras? Dios los bendiga.